Ahí está. Bueno, ahora que estamos ya, puedo empezar a grabar. Ahora que estamos bien. Ya grabo ahora, ya está grabando. Bueno, Gracias, Mauricio. Disculpen las dificultades técnicas. Voy a ver cómo solucionar eso. Eh, entonces, tenemos mañana en seguimiento. Acá el objetivo de la unidad. Vamos ya a pasar ese. Y vamos a ver qué es la edad moderna. Vamos a pasar a qué es la edad moderna. Los objetivos suponenle ustedes, pues, porque ahora. Avanzado una diapositiva, Mauricio. aquí, más. Más. Uno más. Ahí donde dice edad moderna. Tiene que decir como subtítulo. Parece que me parece mucho. Bueno, sí, me parece mucho. Uno más es donde vos estás. Ahí, Edad moderna, este. perfecto. Entonces, ¿qué se entiende por edad moderna? Edad moderna, periodo histórico, esto ya vimos también en la primera clase, que abarca desde la caída del Imperio Bizantino hasta la Revolución Francesa, o sea, de 1453 hasta 1789. Ahora hay que entender que son distintos conceptos. Edad moderna, modernidad. Por ejemplo, modernidad es un término que ustedes escuchan en distintas sesiones. Por ejemplo, cuando una persona tiene es un teléfono moderno, te dicen cuando es de última gama. O es una persona muy moderna, te dicen cuando, por ejemplo, no sé, cuando es muy progresista, cuando les cuida a la familia fuera de los cánones tradicionales, es una persona moderna. Por ejemplo, antes a las mujeres Si es que que tiene alguna estética sí, así, con qué sé yo, el pelo de colores, cosas así, también a veces sí, se suele decir. Si una persona mayor tiene ese tipo de estética. o cuando te ven así con un auto purete, qué moderno, te dicen así. Ujú, Tu auto ujú. tiene, no sé, cuando tiene cámara y esa pantalla es donde, oh, qué moderno, te dicen así. Entonces, moderno tiene varias excepciones, pero moderno quiere decir actual, avanzado. Pero en la historia se dividió la edad. Ustedes saben que no es que los modernos decían, ah, ahora estamos en la edad moderna, bienvenido al Renacimiento. O sea, eso se decidió, la historia se dividió después. Y se dividió en antigua, media, moderna, y de hecho es polémica esa división porque muchos dicen que los franceses pusieron la edad contemporánea para exaltar su revolución nomás. Y así sucesivamente. Entonces, también muchos hablan de que muchas cosas modernas ya existían en la Edad Media. No sé, la universidad, eso ya eran, se iluminaban ya desde la Edad Media, por ejemplo. Pero para fines de estudio, vamos a definir la Edad Moderna como el periodo que va entre este periodo. ¿Por qué? Porque este periodo fue el surgimiento de un cambio profundo en la sociedad por las nuevas ideas que permeaban la sociedad occidental debido al desarrollo de la burguesía y al invento como la imprenta, eso que vamos a ver después, influyeron muchísimo. Y esto cambió la visión del mundo y cambió la filosofía, la ciencia, la política, el arte, todo. Es decir, cambió la vida en general. Aunque la modernidad inició en la mitad la mitad de 400, la filosofía moderna recién inicia propiamente con los filósofos René Descartes y Francis Bacon, fundadores del racionalismo y empirismo, eh, respectivamente. Estos fueron los primeros filósofos modernos porque fueron los primeros filósofos que usaban el método científico para explicar la naturaleza. Eh, entre el 1400 y 1600 hubo un periodo de cambio que se llama Renacimiento, que es como una antesala a la modernidad. Pero el Renacimiento no se caracteriza por un sistema filosófico. Tenemos grandes filósofos como Giordano Bruno, del que vamos a hablar después. Maquiavelo también vamos a hablar después. Pero ellos todavía no están filosóficamente de toda la modernidad. Maquiavelo sí inaugura la política moderna, pero Maquiavelo no era un filósofo moderno. De hecho, Maquiavelo se basaba en los romanos y esas cosas. Eh, Filosóficamente la modernidad recién empieza con Descartes y filosóficamente la modernidad termina con Hegel, porque Hegel es el primer filósofo contemporáneo, ya empieza la filosofía contemporánea. Pero también en filosofía que hay una pequeña discusión de qué son los filósofos modernos, porque hay algunos autores como Jürgen Habermas que dice que la modernidad continúa todavía porque el proyecto de la ilustración todavía está vigente en nuestra sociedad. Todavía buscamos la igualdad, la libertad, todavía buscamos eso. Hay otros autores
como Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari, que dicen que la modernidad terminó, que la modernidad fracasó y que ahora estamos en la época postmoderna. Entonces, ven cómo el simple hecho de decir filosofía moderna ya nos genera debates interesantes. ¿Qué es la filosofía moderna? ¿Cuándo realmente empieza? ¿Seguimos todavía en la filosofía moderna o hablamos de una filosofía contemporánea que también es moderna? ¿O decimos que la modernidad fracasó y que terminó? Entonces, ¿cómo definimos la modernidad? Y es un proyecto filosófico, político, Sí, sociológico, eh, que trata de hacer avanzar o progresar a la humanidad, basándose en lo científico, en el método científico, sí, eso, así, creo que así podría decirse más o menos. O sí, sea, progreso, avance basado en la ciencia, proyecto que abarca varias áreas, filosofía, exactamente. ciencia política, Pero así, es básicamente el avance de la humanidad trae la razón, que es lo avance, que claro, es, sí, avance, progreso de la humanidad. sí, Esas son la frase clave, creo que es. sí, Le doy una siguiente, profe. sí. Como si, Permiso, profesor. sí, Juan Carlos. Sí. ¿Por qué dicen estos autores, profesor, que fracasó la modernidad? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque supuestamente los ilustrados decían que la razón nos iba a llevar a un desarrollo social, ético, moral, social, cultural. Todo eso iba a desarrollar a través de la razón, se iba a desarrollar. Ese era el proyecto, por ejemplo, de Kant, el proyecto de todos los ilustrados. Pero en el siglo XX lo que nosotros hicimos es usar la razón para buscar formas más eficientes de matarnos, para hacer guerras mundiales. Los campos de concentración son proyectos racionales, o sea, alguien pensó en la forma racional de matar gente a través del gas, por ejemplo. Entonces, lo que dice lo moderno es que la razón te llevó a formas, eh, Súper barroca sí. de mortandad. Sí, sí, sí. Entonces, Y también, por ejemplo, esta discusión entre Derrida y Fukuyama, por ejemplo, que uno quería proclamar el fin de la historia, que el capitalismo, el sí, neoliberalismo ya es esa teoría del derrame, todas esas cosas que iba a ser wow, un bienestar para toda la humanidad y Derrida dice, no, Jacques, nunca tuvimos peor y es el capitalismo lo que nos está destruyendo. Por un aspecto de esta discusión, ¿verdad? sí. Y me parece muy interesante la pregunta de Juan Carlos y la acotación de Mauricio. Entonces, ese es el debate. Hay filósofos como Jürgen Habermas que dice que todavía está el proyecto de la ilustración, que sí, que tuvo percances, pero todavía sigue vigente, todavía los humanos buscan la igualdad, la libertad. Claro, yo creo que están al mismo tiempo conviven modernidad y posmodernidad y Sí, creo que siempre va a ser así y te descuidas o sea, claro que, o sea, no se puede decir que antes existió esta cosa, ¿verdad? Porque justamente lo novedoso es el método científico, ¿verdad? Pero de que hay así corrientes de que quieren marcar un progreso y justificar así su progreso, las cosas que hacen en pos de una idea de mejoramiento y que hay gente que se da cuenta de que no, de que hay siempre gente marginada que está sufriendo. sí, Eso siempre ocurrió. sí. Puede pasar a la siguiente diapositiva. Una consultita que me quedó nomás en el aire, profesor. El iluminismo entonces no era que empezaba justamente con la Revolución Francesa El iluminismo y es, que sigue hasta la actualidad. sí, pero el iluminismo es la culmine de la modernidad, o sea, de la filosofía moderna, es donde llega a su máxima consecuencia, ¿sí? La ilustración es cuando se hace más radical la Ah, filosofía moderna, sí.
Y después ya vienen los primeros contestatarios, que son los románticos, que son los posmodernos. Antes los posmodernos son los románticos, que vamos a hablar también de ellos. Porque que a veces se le llama, o sea, a veces se le llama también a esta época histórica el iluminismo, o sea, que seguimos en él. Sí, eso según... Pero yo pensé que era a partir de la Revolución Francesa, muy francesa mi postura, perdón. No, con la Revolución Francesa en historia estamos en la edad contemporánea, pero el proyecto de la modernidad sigue en la edad contemporánea, según Habermas y eso, pero según los posmodernos, el proyecto de la modernidad fracasó y tiene que... Pero siempre estando al límite de Europa allá por el siglo XV, profesor. Sí. Aquí estoy bien, profe. Pasar a la más. siguiente. Uno más. Pasa uno más, donde están las características. Espera, eso ya pasé mucho acá. Hacer un culto al pensamiento racional. Vos estás en edad moderna. El siguiente es. Yo no estoy viendo actualizado la pantalla. ¿Qué? No, y creo que Mauricio cambia, pero no nos aparece a nosotros el cambio. Tiene que decir características de la modernidad. Eso es edad moderna nomás se ve ahí. Sí. Qué raro. Sí, características, ahí Este es, ¿verdad? Sí. Ese es. Ya. Entonces, si bien no podemos, la modernidad es algo bastante amplio y complejo, como vimos, y estamos todavía en discusión si estamos vigentes o no, pero la modernidad tiene ciertas características. Estas características te van a poder encontrar en el libro de Amalia Quevedo, que es de Foucault de Derrida, que es un libro que habla de la posmodernidad, pero empieza con una definición muy interesante de la modernidad y que yo saqué algunas características que me parecieron interesantes. Esa bibliografía está por ahí, profe, para revisar después. Voy a buscar en internet, no encontré todavía ese. Ya. Pero les voy a pasar, voy a sacar foto pantalla y les voy a pasar, voy a escanear para pasarle las copias. Dale, profe. Te voy a escanear nomás. Gracias. Cuando me vaya a la facultad voy a robar el escáner de la oficina. Van a tener... Permíteme, profesor, ¿qué título tiene el libro? De Foucault a Derrida, pasando fugazmente por Deleuze, Guattari, Lyotard y Baudrillard. Amalia Quevedo, yo traje a Argentina ese libro. Amalia Quevedo. Sí. ¿Qué? ¿Juan Carlos? Gracias, profesor. Eso más, gracias. Voy a pasarle el escaneo. No se preocupe que van a tener todos los materiales ustedes. Bueno, entonces tenemos las características de la modernidad. La primera, individualización. De esto vamos a hablar después nosotros, pero la modernidad le da una importancia enorme al tema del individuo. En la edad moderna caemos en lo que se llama el antropocentrismo, o sea, ya en el Renacimiento, pero en la moderna se consolida el tema del individuo. El individuo se impone. Entonces ahí tenemos, de ahí va a venir el yo de Descartes, de ahí va a venir el individuo de la filosofía liberal, de ahí va a venir el sapere aude de Kant. O sea, todo parte del individuo. El centro del pensamiento moderno es el individuo. Ya no es más Dios, ya no es más naturaleza, ya es el individuo, el sujeto como individuo. Individuo como sujeto político, individuo como sujeto racional, individuo como científico. Ese es el centro. Y esto vamos a explayarnos a posteriori, pero van a ver ustedes que el individuo va a tener una importancia importante. También tenemos acá que los saberes ya se hacen más autónomos. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes analizan la historia, van a ver que cada vez más las ciencias se van individualizando. Antes, la gente era todóloga. Por ejemplo, Aristóteles escribía sobre física, sobre biología, sobre lógica, sobre retórica, sobre poética, sobre política. Aristóteles era un todólogo. Pero el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de la tecnología también, hace que ya empiecen acá en la edad moderna a tener autonomías los saberes.
Esto ya empieza a verse en la Edad Media, pero en la Edad Media, en la Edad Moderna se consolida. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la tecnología hace que te tengas que especializar en una cosa. Por ejemplo, un médico de la edad moderna ya tenía otras herramientas, tenía otro conocimiento que un médico de la antigua, entonces requería más especialización un médico de la época moderna que un médico de la época de Aristóteles, por ejemplo. Entonces ahí surge y empiezan a surgir, por ejemplo, los manuales médicos, empiezan a surgir los tratados de anatomía, empiezan a surgir, entonces eso requiere que los médicos sean ya especialistas. No hace falta Aristóteles. Si vos te vas en la época de la peste, surgen los famosos médicos de la peste. La mayoría de esos sí que tenían título de doctor. Algunos sí eran lo que hoy podríamos considerar médicos, tenían conocimientos, pero otros eran así nomás, gente que estaba ahí y que a prueba y error hacían. Pero en la edad moderna ya no podías vos hacer así, ya no podías ser médico si no tenías el aval para hacer. Entonces ya se empiezan a especializar los saberes, las ciencias también. Entonces ya había médicos, ya había matemáticos, no es como antes que eran todólogos. Esto se debe también en parte al surgimiento de las universidades, que son otro invento que empieza a vivir en la Edad Media, pero que en la Edad Moderna se consolida, porque la burguesía, para quitar el monopolio de la iglesia, la burguesía empieza a hacer sus universidades y empieza a formar a la gente en derecho, en medicina, en política. Entonces ahí se van independizando entonces ya son saberes autónomos. Y por eso nosotros tenemos esa concepción de ciencia como algo concreto. Si ya no, vos ya no sos más, todos sos médicos. Y de hecho ahora cada vez más especializado. Ahora no hay solamente médicos, sino que hay médico pediatra, médico cirujano, médico instrumentista, médico... Y lo mismo abogado. Antes era abogado general, ahora es derecho laboral, derecho de la niñez, derecho internacional. Así, son especialidades, cada vez son más. Esto también incluso pasa en filosofía. Yo colaboro con el profesor Ricardo Villalba, soy su asistente en el tema de la red de filosofía medieval. Y ahí la tutora de Ricardo es la doctora Celina Lertora. Ella es especialista en filosofía medieval del siglo XIII, o sea, súper concreta su especialidad. Entonces también en filosofía se va así, y eso que es la filosofía es un saber holístico, ¿verdad? Pero también te va a tener que tener tu línea de investigación, te va a decir, en filosofía, en todo. Entonces surge esta noción de la ciencia como algo así autónomo, que tiene que ser así especializado. Otra característica de la modernidad es la secularización. ¿Cómo ustedes me pueden definir secularización? La separación de la iglesia Sentido. Perdón, Melissa y Gabriel hablaron al mismo tiempo. Primero Melissa Dama, después Gabriel Caballero. No, el repliegue de lo religioso como centro del pensamiento. Sí. Gabriel. No, decía nomás que no, a mi modo de ver es que se da un poco más de libertad, o sea, no se restringe más. Exactamente. Acá progresivamente, tampoco fue algo de golpe, pero progresivamente la iglesia dejó de tener poder en ámbitos de la vida. Empezó en la política, después ya en las universidades también la universidad dejó de ser tan... Obviamente no fue de golpe, no fue que... no fue así como, estamos en 1452, hora de que no, fue algo que fue algo progresivo. Hasta que llegamos a la Ilustración, donde se plantea ya la educación laica, gratuita, obligatoria, y se plantea la... Pero en la Edad Moderna sí, ya la iglesia progresivamente empezó a perder poder. Como le dije, empezó en la política, los reyes empezaron a tener cada vez más poder en el interior de la iglesia. Empezó también ya ese tema en la política, en la ética, en la iglesia cada vez dejó de tener más, de perder. Entonces cada vez se fue secularizando el Estado, la universidad, todo se fue siendo independiente de la iglesia. Como le dije, esto fue algo progresivo. Otra característica de la modernidad es la industrialización. Acá ocurrió lo que algunos dicen la primera revolución industrial, que surgieron
surgió, por ejemplo, la imprenta, las nuevas técnicas de navegación, los molinos perfeccionados, y eso hace que haya más desarrollo, que que haya más industria. Entonces acá es lo que se llama la primera revolución industrial. Como ustedes saben, esta industrialización trajo un gran desarrollo científico, trajo desarrollo en la matemática, en la astronomía, en la medicina. Entonces, eso obviamente influyó muchísimo en el pensamiento moderno. Otra característica de la modernidad es la la urbanización. Ustedes saben que en la Edad Media también ya había ciudades, incluso en la antigüedad había ciudades, Roma era una ciudad, pero es en la Edad Moderna donde recién empieza a surgir lo que nosotros conocemos ahora como planificación urbana. Ya no es más la ciudad cualquier. Antes, bueno, había un mercado, un coso y se construía todo alrededor. Pero las ciudades modernas empiezan a ser planificadas. Ya empieza a haber distritos, ya empieza a haber calles bien delimitadas, ya empieza a haber zonas en la ciudad, zonas diferenciadas en la ciudad. También empieza a haber, empieza ya también el tema de la policía, que es importante para la ciudad la policía. En Roma no había policía, en Roma el legionario hacía el soldado hacía de policía. En la Edad Media, los que implementaban la ley eran los curas y los caballeros o los jueces medievales. En cambio, en la Edad Moderna surge la policía, que es un cuerpo especializado en la detención. Ya se diferencia, una profesión diferente del militar, diferente del... y también, como le dije, surgen los distritos y las calles. Eso es una herencia hasta ahora. En algunos países todavía, por ejemplo, está las calles de acuerdo a los nombres. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos la Baker Street, que es la calle de los panaderos, la avenida de los panaderos. Se llama así porque antes ahí era donde se ubicaban todos los panaderos. Entonces vos te ibas y decías, quiero pescado, me voy a la calle de ahí al puerto. Quiero tal cosa, me voy a la calle de los panaderos. Quiero chuchería, me voy a la calle de los artesanos. Entonces ahí surge la planificación urbana. Surge el tema de lo que nosotros entenderíamos como un gobierno municipal, y surge el tema de también, como les dije, el tema de las fuerzas del orden y de las especializaciones de los sectores urbanos. Entonces, si bien la ciudad es lo que existe desde los griegos, en la modernidad recién tenemos esa organización así bien planificada. ¿Sí? Urbano nomás está. Sí. Después esto se va a consolidar después cuando viene la segunda revolución industrial, donde ahí ya tenemos la luz, ya tenemos los lugares de ocio tipo casino, ahí eso va a ser la segunda industrialización, pero esta organización ya empieza en la modernidad. Y finalmente tenemos algo que a todos nos gusta, que todos amamos, que es la burocracia. En la edad moderna empieza la burocracia. Antiguamente las cosas eran más simples de resolver. No había un sistema burocrático, entonces todo dependía así del arbitrio de, no sé, los jueces, los mismos pobladores regulaban muchas veces su... En cambio, en la Edad Moderna ya empieza a burocratizarse. Ya hay lo que nosotros conocemos como el papeleo. Para tal cosa tenés que tener papel de esto. Para ejercer tal profesión tenés que tener papeleo de esto. Para
Para casarte tenés que tener papel de esto, para vender terreno tenés que tener papel de esto. Entonces surge eso que todos vemos que es la burocracia. Acá también ya surge el tema con esto también viene el tema de los títulos, viene el tema de los escribanos, viene el tema de los costos de derecho de propiedad, etcétera, un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las características de la modernidad. Ahora pasemos al Renacimiento. El Renacimiento, Profesor, ¿sí? en Hegel también podemos encontrar el tema sobre la modernidad, en la cual él mismo hace la definición primera en eso, porque antes de él pareciera que es experimental nomás, o me equivoco. No entiendo tu pregunta, Cristian. Hola, hola, ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. No, preguntaba nomás si en el libro de Hegel también podemos encontrar el tema sobre la modernidad. Antes de Hegel, creo que la modernidad solo era experimental, según encontré un texto por ahí. Más o menos entiendo tu pregunta. Él habla de la modernidad, lo que está preguntando Cristian, ¿verdad? Sí, el tema es que la modernidad para algo que se define después de lo que, o sea, no es que se levantó un día y dijeron, sí, es 1400, empieza la moderna, hoy empieza la moderna, sino que eso fue algo que se fue definiendo después. Yo creo que en el siglo de las luces empezó el tema de definirse que es la modernidad y Hegel se basa en eso para dar una visión así de lo que es la modernidad. Pero creo que eso en el siglo de las luces, porque muchas de las ideas de la modernidad, como el tema del progreso, ya están en el siglo de las luces. Pero no es que Descartes decía, soy un filósofo moderno, o sea, no. Eso es lo que decía, o Y sea, a eso me refería, profesor. La Sí. definición al término modernidad lo hace Hegel. Yo no sé si él es el primero, pero sí estableció una definición de modernidad, eso es lo que te puedo decir. Yo creo que ya estaba eso, esa noción ya estaba antes, pero sí, él define. Bueno, hablemos del Renacimiento. El Renacimiento, como les dije yo, es la antesala. Es el periodo donde empiezan las transformaciones que van a llevar a la modernidad. Este periodo, como les dije, no existen grandes sistemas filosóficos. Existen grandes filósofos de peso, Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, Maquiavelo, pero no existe así una corriente filosófica que puedas denominar así. Existen apartados grandes filósofos así. Sin embargo, sí existe un movimiento consolidado que es el humanismo, que no podemos llamar como sistema filosófico porque es heterogéneo, ¿verdad? Pero sí existe un movimiento que es el humanismo, que es el movimiento que empieza con lo que nosotros conocemos como antropocentrismo. O sea, los humanistas empiezan a poner al hombre en el centro de la reflexión. Entonces, ¿cuáles son las causas del Renacimiento? Primero, una vuelta a la antigüedad clásica. O sea, los renacentistas querían imitarle a los clásicos griegos para salirse de la influencia medieval y romper los filósofos. Irónicamente son las mismas fuentes que los cristianos, pero ellos querían interpretarle en su cosa, querían dejar ese Aristóteles cristiano y hablar de Aristóteles. Entonces ellos interpretaron lo griego, o sea, por eso le llaman Renacimiento, porque es una vuelta a la cultura griega, a la antigüedad clásica. Esto se nota no solamente en la filosofía, sino que se nota en todos los aspectos, se nota en el arte, por eso está el movimiento clásico, que básicamente es una copia de los griegos,
O sea, por ejemplo, el David de Miguel Ángel tiene todos los cánones estéticos de una estatua griega. Se vuelven a pintar temas mitológicos. Botticelli pinta el nacimiento de Venus, que es un cuadro que es basado en la mitología griega. Como le dije, el arte imita la arquitectura imita la arquitectura griega. Y la filosofía vuelve a las raíces griegas. El neoclásico que se le llama. Sí. Otro factor importante es la invención de la imprenta. Acá corrijo porque la imprenta ya existía, pero Gutenberg perfeccionó. La imprenta antes era un conjunto de sellitos que vos juntabas para formar una página de un libro completas. Gutenberg perfeccionó eso e hizo la imprenta de diseño de grabado, entonces vos podías imprimir más fácilmente y más barato. Eso hace que la gente pueda tener más acceso a los libros. Por supuesto, los libros no eran nada baratos tampoco en esa época, pero pasamos de la Edad Media, donde prácticamente la iglesia tenía monopolio de los libros, a la Edad Moderna, donde cualquiera que tenía plata podía comprarse un libro. O sea, las familias nobles, las familias burguesas, los hijos de los banqueros, comerciantes, podían tener ya libros. ¿Y por qué es importante la imprenta? Porque la imprenta posibilita la libre circulación de ideas. Ya no es más la iglesia la que decide que se va a imprimir, que se va, sino que cualquiera que tiene plata puede mandar a imprimir un texto. Y se puede imprimir en cualquier idioma. Ya no es más latín el único idioma, sino que es lenguas vernáculas. Sí, exactamente. Entonces ahí empieza, por ejemplo, Dante escribe en lengua vulgar, como se le decía, Petrarca también. Ahí empieza. Por eso la imprenta es importante. Otro factor importante es la ruptura de la unidad religiosa en Europa. Esto ya empieza ya desde, en realidad, la gente toma a Lutero como punto de partida, pero en realidad esto se ve ya desde mucho antes la ruptura de la hegemonía religiosa. Ya de hecho en 1300 empieza a vislumbrarse esto cuando Felipe el Hermoso, así se le decía, el rey de Francia, Felipe el Hermoso, rey de lo que ahora es Francia, ¿verdad? Se endeudó con los templarios y para no pagarles le hizo juicio. Y ahí es uno de los casos donde el rey se impuso al pensamiento religioso, o sea, mandó la mierda de la religión y dijo, no, yo no quiero pagarles. Y cierto que no fue del todo ruptura porque al final se confabuló con el Papa para eso, ¿verdad? Pero el punto es que ahí sí ya el rey ya se hizo valer. En la Edad Media era algo sin precedente eso que hizo él. Después tenemos el caso ya en la Edad Moderna de Enrique Tudor o Enrique VIII, que se quiso casar con Ana Bolena. Estaba casado con Catalina de Aragón, pero se quiso casar, porque como tenía hijo varón, se quiso casar con Ana Bolena. Y como se fue, le dijo a su obispo Tomás Moro, le dijo, conseguime el divorcio, y Tomás Moro dijo, no, porque lo que Dios une, nada puede separar. O sea, antes era así. No es como ahora que el abogado te separa, te hace tu divorcio al toque. Antes era lo que Diosito une. Entonces, casa Enrique VIII dice, bueno, ahora yo soy el Papa, y le corta la cabeza a Tomás Moro por una pica y hace la religión anglicana, que es una religión católica, pero en vez del Papa está el rey de Inglaterra. Acá en España está un templo anglicano en la calle España. Si a ustedes les interesa, todavía existe eso. Entonces, hay también una iglesia católica apostólica del Paraguay. ¿Existe también eso? Sí. Que sería algo así como el anglicanismo también, ¿verdad? El doctor Francia, pues. En el sentido que está separado de Roma, Sí. nomás. El doctor Francia pues, le declaró a los curas, esos funcionarios del Estado. Entonces el cura tenía que responder al Estado, ¿no? Porque el cura era un funcionario público. Francia le nombró a todos los curas funcionarios públicos.
Entonces él era... Paraguay, ¿Qué? Sí, en Paraguay. Entonces él como... para, Cristian, seguí nomás. perdón. Decía nomás que Paraguay es el único país en el mundo atrasado en eso, que todavía tiene que ser colonia de algunas instituciones europeas y se limita a ser urba. Francia le nombró a los curas funcionarios de Estado. Entonces él como cabeza del Estado era cabeza de la iglesia acá, porque los curas eran funcionarios de él. Entonces él se hizo todo en la iglesia. Hasta ahora existe. De hecho, va a ser profesor de usted el que es ahora la máxima autoridad de esa iglesia, que es el profe... Nosotros le llamamos patriarca. ¿Cómo se llamaba su nombre? Como patriarca no me llama. Tiene ojos azules, así Sí. medio arios, ¿verdad? Sí. Sí, ya sé quién es. Era nuestro profesor de... No. Va a Era el ser- coordinador cuando Sí. yo empecé. Sí, él es. ¿Cómo era su nombre? Yo le recuerdo. Rafael, ¿Mauricio? No me acuerdo un poco, profe. Rafael no es. Sí, Rafael Ruiz. Ahí está, gracias. Él es el patriarca de la iglesia, la máxima autoridad de la iglesia francista. Entonces, pero el que empieza con esta unidad, porque Enrico Tau se va a basar también en las ideas de Martín Lutero. Martín Lutero era un monje agustino, y por eso por eso es importante que usted tenga edad media, porque San Agustín hablaba del interiorismo, o sea que la verdad está en tu interior, no está en la iglesia, no está en tu interior. Entonces Lutero abogaba por la libre interpretación de la Biblia, que el individuo, y acá otra vez volvemos al tema del individuo, el individuo puede interpretar la Biblia por sí mismo, sin que el cura te diga cómo tiene que interpretar. Y Lutero, en un principio Lutero no rompía con la iglesia, está bien, pero Lutero se empezó a quejar por la venta de encíclicas y por la mercancía de reliquias religiosas. La venta de encíclicas era cuando... Permitió venta de indulgencia, no era profesor. Sí, sí. Pero era una encíclica que te hacían, decía que vos estabas salvado. Te hacían ahí un documento que te decía que vos tenés un lugar en el cielo. Y vos podías ser el peor bandido de la humanidad, pero si no tenías plata para comprar eso. acá en Paraguay pasó eso con Ibáñez, creo que, y el otro que hace poco se arrepintió con el finado Abreu y nadie le reclamó más nada porque le perdonó la religión luteriana. San Pedro te venía así, mira, usted pagó, pase, decía San Pedro así cuando te llevaba al cielo. Lutero se indignó A ver, porque... no era luterano, yo recuerdo. La iglesia luterana es bastante seria Sí. en ese sentido. Eso le indignó a Lutero la venta de la salvación, y le indignó también el comercio de mercancías religiosas. Antes vos te ibas a Jerusalén y había todo un mercado donde vendían clavos de Cristo, madera de la cruz, hasta incluso hay narraciones, hay crónicas, de hecho los árabes se burlaban bastante de esto, que los cristianos incluso vendían leche de la Virgen, vendían así como recuerdo y la gente compraba eso. De hecho había hasta peleas. Hubo un caso de dos iglesias, creo que no sé si fue en Francia o en Alemania, dos iglesias que se peleaban porque había dos cráneos de Juan el Bautista, y uno decía que ellos era el verdadero, otro decían que entonces hubo una pelea y al final tuvo que intervenir el Papa y solucionó diciendo que Dios multiplicó para que las dos tengan, o sea que los dos son verdaderos, dijo el Papa. Y Lutero se indignó con eso. Entonces Lutero ahí rompe con la iglesia y hace la iglesia luterana. Y Lutero traduce, lo importante de Lutero es que él traduce y se vale de la imprenta para editar la Biblia en alemán, porque antes el latín era el idioma hegemónico, entonces solamente el cura tenía el poder porque ellos sabían el latín,
y ellos le instruían a los que no sabían latín. Y Lutero dijo, no, el individuo puede leer por sí mismo la Biblia, entonces él tradujo al alemán. Y ahí ese fue el aporte de Lutero a, entonces ahí el cristianismo pierde su hegemonía porque se fragmenta y ahí empiezan las guerras entre católicos y protestantes. Después ya vienen los calvinistas, y así hasta llegamos hasta el pastor Abreu, como dice Melissa. Con todas esas divisiones y llegamos hasta los pares de sufrir y eso. Por cierto, si Lutero les ve, se revolcaría en su tumba porque para de sufrir te vendaba en Jerusalén y eso. Pagas tanto y tocas. Pero acá hay una iglesia luterana, profesor. Hay una, no recuerdo, es un alemán, pero es una iglesia luterana seria. Es muy importante diferenciar la iglesia luterana de lo que es el centro familiar de adoración, ¿entiendes? Sí. Y creo que forma parte del comité de iglesias, la iglesia luterana, junto con la iglesia ortodoxa, que acá hay una de las iglesias ortodoxas más importantes en Francia, y la iglesia católica. Y me gusta que mencionó la ortodoxa porque ese primer cisma afectó, Sí. pero no la afectó a Europa, porque Europa se fue a través del lado, ¿entendés? Pero el segundo cisma, que es los luteranos versus ahí, ese sí rompió la unidad religiosa en Europa. Acá en Paraguay tenemos un igúmeno, una de las máximas autoridades de la iglesia ortodoxa. Ellos tienen su patriarcado bueno, ahora se llama Estambul, ¿verdad? Pero ellos le siguen llamando Constantinopla, ¿verdad? Y ellos me dicen, o sea, yo no pertenezco, pero tengo gente que están que son de la iglesia ortodoxa ucraniana, la redundancia, vos están viendo el desastre que hay ahora con el patriarca Kirill de Moscú, ¿verdad? Mientras que los ucranianos siempre tuvieron su patriarcado en Estambul, ¿verdad? Y ellos dicen que en realidad ellos son la iglesia, ellos son el primer cristianismo, vamos a decir. La verdadera iglesia. La primera iglesia cristiana. Y ortodoxos lo dicen su nombre. Un conflicto de patriarcas también con todo lo que está sucediendo. Sí. La guerra de las sectas. Después de Estados Unidos surgen los mormones, eso también. Más allá de perdón. Yo, o sea, hay cosas que ya no respeto más, hasta un punto nomás llega. Un tema, testigos de Jehová, mormones. ¿Qué? Los mormones son de Estados Unidos, o sea, Sí, son originarios. sí. Son Joseph en Smith. la CIA. Salt Lake City. Los tres son originarios de Estados Unidos. Los mormones, los testigos de Jehová y la cienciología, que ya no es lo más ni cristiana ahora, pero es una mezcla de muchas cosas. Aguante Monsebol. La pasta voladora. También en la modernidad surgen nuevos problemas políticos. ¿Qué pasa en la modernidad? En la modernidad se expande el mundo porque con la nueva navegación los portugueses llegan a África y los españoles llegan a América y los portugueses llegan a África y es lo que sería ahora el Japón. Pues en esa época yo ya era Japón, ¿verdad? Y después ya empieza la carrera, ya se van también los ingleses, se van hacia América y así. El punto es que acá hay un problema, ¿por qué? Porque ellos se encuentran con culturas diferentes. O sea, el europeo ya le conocían a los musulmanes, ya le conocían a los asiáticos, pero los asiáticos, los de Asia Menor, vamos a decir, también tenían ciudades, también se vestían, también. En cambio llegan a América ellos y ven gente en estado, vamos a definirle como ellos definían, salvajes, que no tienen ciudades, que no tienen, en África también, que andan así como Dios les trajo al mundo, que tienen otro color. Entonces, ahí surgen cuestiones internacionales. Primero, la primera cuestión es cómo nos repartimos el mundo, ¿verdad? Entonces ahí surgen todos los tratados de Alcazaba, Toledo, Tordesillas,
Entonces, que, bueno, los portugueses por acá, los españoles por acá, y tal, se dividían el mundo así. El Papa decía quién se va a quién. Eh, y así, ese fue el primer. El segundo problema fue el de qué hacemos con los nuevos nativos, vamos a decir, porque eh, vos llegabas a Japón y sí ya veías gente blanca, aunque tenían ojos tirados, eran blancos, tenían casas, tenían entonces. El problema con los que parece que eran muy cerrados, ¿verdad? Hasta ahora son muy cerrados, ¿verdad? Pero en África y en América encontraba gente en estados que los europeos definían como salvaje. Y surgió incluso, había discusiones incluso de si eran humanos o no. De si tenían alma o no. De hecho, en esta época hubo un debate. No sé si ustedes conocen el debate entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda. La tesis de Bartolomé de las Casas era que los indígenas llegó a ser imperio después de matar a inocentes indígenas libres e implantando la sofisma en este continente, trayendo sus piojos y sus ratones. Bueno, esa es una visión muy parcial también. Eh, pero bueno, sí, en parte sí. El tema es que La leyenda. la leyenda negra también es una exageración de los españoles. Es nosotros somos culpables de nada, todo es culpa de. Pero el tema es que acá también la historia se ve como cowboy. Tampoco el tema. Los españoles no eran nenes, pero tampoco los indios eran nenes. O sea, los españoles conquistaron México y Perú porque los indígenas eran los indígenas eran los mexicas y los incas eran totalmente unos malditos con los otros. Entonces los otros salieron con los españoles. De hecho, Hernán Cortés, Esta película Apocalipto, todo, hay que ver. Espectacular está. Hernán Cortés llegó con 300 tipos y tuvo un ejército de más de 1000 porque todos se le aliaron. Si Montezuma hacía pozole con los Montezuma comía pozole con la carne de la tribu oprimida. Y lo mismo los incas. Entonces no es tampoco. Claro, en todo caso, las víctimas eran siempre, como en toda la historia, las personas que están menos desarrolladas tecnológicamente. Claro. Claro que los incas, no, obvio que recontra atrocidades contra los derechos humanos que ahora conocemos como derechos humanos, totalmente lo atrocidad, ¿verdad? Eso sí es cierto, obvio. Y que no hay que infantilizar, sí es cierto también. De que sí. Y está creo que el Tratado de Permuta, creo que era, ¿verdad? Cuando llegaron acá en el Paraná, decidieron quién quedarse y matando inocentes de igual manera otra vez. Siempre para ellos eran salvajes, como dicen, el vencedor cuenta la historia y ellos se pueden inventar cualquier cosa. Sí. No, pero está registrado, o sea, las atrocidades de los indios también están No, lo del tema de Tlaloc, ese culto de muerte que había entre los aztecas era de terror. Sí. Pero había una cosa muy fascinante, ellos no consumían alcohol, a lo mejor por eso eran muy violentos. No, pero es fascinante la cultura, ¿verdad? Pero eso de que te decapiten, te arranquen el corazón, te tiren de una pirámide, hasta el mismo Cortés le aterró. Sí. Que comían carne humana, eso es lo que era. Sí. Y Hernán Cortés mataba de los 12 años, o sea, Hernán Cortés era un asesino formado. El tipo mataba. Sí, un asesino Decir más vos, Rocío. Yo me callo ya. Bueno, y nada, que a Montezuma le parecía atroz que Cortés le prendía fuego a la gente también. Eso también era súper atroz, ¿verdad? Y los indígenas sobre todo protestaban cuando los españoles le tiraban los perros.
Los españoles Sí, también eran hijos, sí, así le tiraban perros, los perros les destrozaban todos a los pobres, y los indígenas tenían terror de los perros, ellos no conocían, pues. sí, sí, sí. Y no, Pensaban que los españoles eran centauros porque un arma, aparte de las enfermedades y la pólvora, trajeron el caballo. Sí. Causó por eso muchos pueblos indígenas. Pero no pueden, la historia para una película de cowboy no podemos narrar así de que los indígenas eran buenos, todos hippies que cantaban y frecuentos San Francisco y los españoles malos vinieron a... La historia no es una película de cowboy, o sea, barbaridad había en toda la humanidad. Y, incluso los guaraníes y las etnias acá de Paraguay sí, hacían también antropofagia y esas cosas. sí. O sea, qué sé yo. No, en esa época luego todos eran bárbaros, todos eran los Los guaraníes españoles. creían que si vos le comías a un guerrero, vos tenías la fuerza, o sea, heredabas la fuerza de ese guerrero. Así es. Por eso para ellos, para el guerrero, de hecho era un honor que se le, porque que sí que le consideraban buen guerrero, si te comía, que sí que era bueno. Hasta ahora que se comen, profesor, pero al revés nomás. Entonces surge un nuevo problema político. ¿Qué hacemos con los indios? Y ahí todo un debate así de... Bartolomé de las Casas decía que ellos tienen alma y por tanto tienen que ser convertidos al cristianismo para que puedan ser salvados. O sea, la misión de la conquista era salvar las almas de esos pobres indígenas que no le conocen a Dios. En cambio, Bartolomé de las Casas decía que no, perdón, Sepúlveda decía que no, que los indios eran animales parlantes, como decía Aristóteles, y por tanto tenían que ser esclavos. No tenían alma, eran como perritos. O sea, el culpable era Aristóteles al final, otra vez acá. Y de hecho los indios eran casi animales, así, para Sepúlveda. Entonces, al final se resolvió que los indios sí tenían alma, y por eso se hicieron leyes para proteger a los indígenas, aunque nunca nadie respetó eso en la vida. Pero la corona española hizo leyes para proteger a los indígenas. Lo de la Pero encomienda. fue una cosa muy pragmática también, porque vi un profesor que antes de descubrir América, en realidad la religión musulmana era la que tenía mayor cantidad de feligreses. Sí, Recién en la conquista, con la conquista de América y la evangelización, fue que el cristianismo pasó a ser sí. la religión mayoritaria en la humanidad. Entonces, acá es cuando verdaderamente surge el derecho internacional, por los tratados territoriales y por las leyes para proteger a los... Acá empieza el derecho internacional con la conquista, porque se hacen leyes, aunque en realidad en el fondo nadie nunca respetó. Como la corona estaba lejos, nadie peleaba por el derecho de un indio que vos le cagaba latigazo, entonces... eh, y es simpático porque el indio sí tenía derecho, pero el negro no. El negro era esclavo y tenía la marca de Caín, por eso estaba maldito. Entonces el negro no tenía derecho, el negro sí era un animal parlante. Pobre negro. Sí, sí, sí. Porque los... Acá inclusive se es racista con la gente negra. Entonces yo Sí, me mato de la risa porque viste que en algunos países nosotros, vamos a ser sinceros, ¿verdad? Somos una subraza, ¿verdad? sí. Pero nos vamos a Bolivia o o vemos algún africano y unos visos de superioridad el paraguayo con sus metros 60 y me callo. El punto es que se dio una justificación religiosa para eso. Como ustedes saben en la Biblia, Caín le mata a Abel y cuando Dios le castiga, le expulsa, Dios le destierra, Caín dice, pero si saben que soy yo, me van a matar. Y Dios dice, yo te voy a marcar para tu penitencia y para que nadie te toque. Vas a estar marcado. Entonces lo que interpretaban los teólogos de esta época es que la piel negra era la marca de Dios que le dio a la raza maldita de Caín. Y de hecho ese relato perduró hasta el siglo XX. Yo Joseph, escuché otro relato que era de los hijos de Noé, que también tiene que ver con eso. puede ser. Pero sí, también escuché eso que vas a decir, también lo La escuché. esclava, Eh, la esclava, creo que era. Y que Pero hay una cosa era que Dios desnuda a Noé y Noé le maldijo
Sí. y bla, bla, bla. Le dijo que Pero- los hijos iban a ser siervos de los otros dos de sus hijos y de Acá ahí ya. bien. No, Y que hay, no podía faltar la hay cita una Galeano. ¿qué sí, decir o Melissa? no No había sé. una cosa que respeto de la raza negra, que justamente fue acá donde fue a partir de la conquista de América que justamente empezó a hablarse de la inferioridad, porque recuerdan un señor como Mansa Musa, por ejemplo, ¿verdad? Que vivió en Malí, ¿verdad? Que en plena edad, él fue el hombre más rico de la historia, en plena Edad Media. Inclusive hay un códex de Barcelona, es un mapamundi famoso en Barcelona, en donde está justamente, en donde el mundo termina en el trono de Mansa Musa. O sea, la cuestión del color de piel, y hay que recordar también que la esclavitud, ¿verdad? Se dio justamente por esa enemistad que hay. Recuerden que en África, en países como Nigeria, por ejemplo, ¿verdad? O en países como Sudán, en donde el norte es musulmán Sí, y el sur fue cristianizado, pero antes era tribal. Entonces existió un conflicto interétnico ya entre ellos. sí. Pero tienen que buscar ese tema de Mansa Musa, las bibliotecas Tumbuktu. En Mm, plena Edad Media, el África, esa zona del África subsahariana era una zona brillante, sí, cierto es. brillante. O sea, mientras que los pobres españoles no podían, no conocían el jabón, ¿verdad? Estaba la Hasta biblioteca hoy, Tumbuktu, más grandes del mundo. En realidad eso del jabón es un hasta cliché. hoy, Los Eh, árabes. el europeo por su clima no se bañaba todos los días, pero se bañaba con regularidad. Ponerle que una vez por semana eso se bañaba. No es que no se bañaba, como dicen. El tema es cuando vino la peste, ellos dejaban de bañarse porque creían que el jabón abría los poros y que ahí por ahí entraba la peste. No, y veían que los judíos se bañaban todos los días y le echaban la Sí, culpa. sí. Y de hecho hay un documento de Nostradamus. Nostradamus era médico. Y Nostradamus hizo un manual donde decía, tienen que bañarse, asear la casa, airear. Y nadie le dio pelota. Todo el mundo recuerda a Nostradamus por sus profecías chota y nadie le recuerda por su texto científico. Eso me da rabia a veces. o sea que cojo y sápico, ellos se van a bañar como que no tramamos, vamos. Pero profesora, acá hay términos y palabras según la modernidad trae desde el siglo XV que a mi entender se tiene que utilizar bien esos términos y no romantizar en el sentido de que ellos perdieron Constantinopla y necesitaba invadir más territorio, como no podían invadir más Europa y hacia allá, Occidente, Asia, vinieron a nuestro continente y sometieron. Cuando los guaraníes, si le estudiamos a los guaraníes tienen la facultad y la capacidad paranormal de aquellos tiempos de hacer llover si quiere llover, salir el sol si quiere salir el sol. O sea, manejaban los 4 elementos y vinieron ellos y vieron que eran personas libres con posibilidades de vida, ¿verdad? Es ahí donde los someten a lo que ellos necesitan, los someten, porque cuando vos tenés sometido a un sector de la población, ese es ¿cómo te dice? Tu aportación al arca que en aquellos tiempos la iglesia ya necesitaba también, porque robaron cuando vinieron acá, tenemos que admitir, robaron, asesinaron y violaron y se apoderaron de todas las tierras, nos robaron y hasta hoy no respetan ninguna ley de los indígenas. No, ay, les evangelizaron los cristianos, los sal. No, acá se sometió, acá se mató. Es algo muy romántico de decir que ellos son puercos, vinieron, ni se bañan. Acá los indígenas hacían su perfume, hacían todo, tenían buenos olores. Ellos vinieron con sus piojos y sus pulgas y mataron indígenas.
para apoderarse de todo. Permiso, profesor. Juan Carlos. Sí, sobre las discusiones y las aportaciones. Yo creo que el conquistado es el último en que poder reclamar cosas, ¿verdad? Lo único que estamos aportando pensamientos particulares. ¿Qué es lo que Rusia hace con Ucrania, por ejemplo, ahora? ¿Y qué hacen los ucranianos? No pueden hacer nada. Estamos en otra época, es cierto, ¿verdad? Y los que le ayudan le permiten defenderse, pero los indios están... La época de la conquista de los españoles era otra época. Eso más quería decir, profesor. O sea que estamos despotricando, no sé, al santo botón, porque el conquistador hace lo que quiere del conquistado. Si no hay otra fuerza que se contraponga, van a imponer la ley que ellos quieran. Nada más que eso. Pero igual hay que revisar de todos los aspectos, ¿verdad? O sea, porque si no terminamos endiosándole al conquistador como la autoridad moral que dice que es el bien y que es el mal, cosa que no es cierto, ¿verdad? O sea, hay que ver las atrocidades de ambos lados y las cosas buenas de ambos lados, ¿verdad? Sí. Hay que tener una visión así, Eso lo que más compleja posible. Eso que dijo Melissa, por ejemplo, no se tiene en cuenta mucho el tema del desarrollo de África y eso no se tiene luego en cuenta en la visión europea de la historia, por ejemplo. Se sabe, profesor, que se vivió una cultura, digamos, europea que, Sí. o sea, que ellos impusieron su forma de pensar a todo el mundo, ¿verdad? Es cierto que en África, según la arqueología, también existen, ¿cómo sería? Usinas que eran de usinas atómicas, que no se sabe cómo apareció ahí, ¿verdad? Que la arqueología estima que son usinas atómicas, ¿verdad? Y cosas así que vienen de otra época. Yo lo único que dije es que había una gran biblioteca en Tombuctú, ¿verdad? Las Sí. ciudades en realidad más grandes de la Edad Media fueron Tombuctú y la otra fue Bagdad, Sí. ¿verdad? Y nosotros Sí. tenemos una de 500 años en adelante, recién Europa tiene un predominio cultural, Sí. ¿verdad? Antes era otra cosa. Y salió mucho ahora el tema de Malí, porque mira que estos le expulsaron a los franceses ahora, tal cual como hicieron en Argelia, en el 62. O sea, está una cosa de terror por ahí, ¿verdad? Sí. Pero esa ciudad de Tombuctú, por ejemplo, que fue una de las ciudades más espléndidas de la Edad Media, ¿verdad? Y les digo de vuelta, no recuerdo, el mapa mundi un mapa mundi de Barcelona era, ¿verdad? Yo quería nomás hablar respecto de la edad de la raza negra y cómo nosotros en este país, ¿verdad? ¿Entendés? Somos bastante despectivos con la gente de esa raza, ¿verdad? O gente blanca que no tiene rasgos europeos, ¿verdad? Como los árabes o los que son de ascendencia judía, ¿verdad? El racismo es común en todo el mundo. Complejo, es demasiado complejo todo, tiene sus matices, ¿verdad? No es blanco ni negro. Incluso los mismos africanos son racistas. África, una de las razones por las que África fue diezmada fácilmente Claro. es porque había una división tribal asquerosa ahí en África. En la India un sistema de casta que estuvo hasta el siglo XX. En África, ellos son racistas entre tribus y también son racistas entre tribus mismas, así porque tienen la nariz diferente, qué sé yo, o hablan diferente, tienen otro idioma, también se matan entre ellos. Los negros chocolate no le quieren a los negros carbón y esas cosas. Perdón si sueno ofensivo, si eso, pero es así. Los negros de un color no le quieren a los negros que son de otra clase de negros. Lo mismo, ahora existe eso en Estados Unidos, se le dice colorismo, se le llama eso. Lo mismo en América. ¿Qué es lo que hizo Cortés? Cortés vio que los mexicas lo oprimían a otras aztecas, entonces ¿qué es lo que hizo? Él aprovechó esa división y les cagó a los mexicas.
Cortés vino con menos de 300 soldados y terminó teniendo un ejército de más de 1 millón, porque las tribus oprimidas estaban cansadas de pagar sacrificio humano y tributo a los mexicas. Va a venir Hobbes justamente después, ¿verdad, profesor? Pues ya estamos medio hablando de Hobbes y de Rousseau sin darnos cuenta. Exactamente. Otra característica de la edad moderna que va a ser definitoria es que surge el método científico. La ciencia existe de que existe humanidad. El humano siempre tuvo pensamiento científico. Los cavernícolas eran científicos. No eran donde eran científicos, pero tenían pensamiento científico. Los que trataban de explicar las cosas. La ciencia existe prácticamente desde que existe. Los humanos dominamos el fuego, hacíamos armas, todo. Pero nunca nadie se preguntó por la forma en hacer ciencia. ¿Cuál es la forma correcta de hacer ciencia? Esa es una pregunta que recién surge en la modernidad, el método científico. Esta cuestión empieza ya con, muchos dicen Galileo, pero yo me retrotraigo antes. Esta cuestión empieza con Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es el primero que intentó elaborar un método científico, pero tuvo pequeños problemas con la iglesia. Da Vinci empezó, su interés por el arte le empezó a diseccionar cuerpos. Y pasa que la iglesia le acusó de necromancia. Necromancia es el arte de crear, revivirlo. O sea, creían que Leonardo da Vinci hacía zombies. Para que ustedes entiendan. Necromancia es que con artes oscuras y diabólicas vos reanimás los cadáveres. Y con Leonardo da Vinci, para que no le plagie su trabajo, le escribía al revés. Él podía escribir al revés, o sea, escribía las palabras. Entonces la gente pensaba que eran conjuros. Y de hecho, casi llegó a ser casi terminó mal eso, casi llegó a ser procesado por la... Pero por suerte para él tenía amigos poderosos que cajoneaban su expediente. Entonces se salvó ahí Da Vinci. De esto ya hablamos, ya en Historia de la Ciencia también hablamos de este tema en el año pasado en Historia de la Ciencia. Y ahora estamos hablando de esto ahora. Pero Da Vinci por suerte tenía amigos poderosos que le salvaron. Pero para que vean que Da Vinci empezó, porque Da Vinci empezó a hacer un método, de hecho hizo un tratado de pintura y así estaba elaborando métodos para diseccionar y observar y hacer sacar resultados de los cuerpos, de los cadáveres, pero lastimosamente ese proceso de la iglesia le... Entonces, el primero que sí llegó a hacer un método científico sin problema, también tuvo problemas, pero pudo hacer, fue Galileo. Nosotros, la clase el año pasado, ya dimos los métodos de Galileo, pero podemos ver otra vez este año sin ningún problema. Observación, experimentación, esos son todos los pasos que Galileo sugería para hacer un experimento. Primero tenés que observar, después tenés que contrastar y después tenés que experimentar. Y esto es lo que nos va a llevar después a ver las reglas del método que establece Descartes. Por eso Descartes es el primer filósofo moderno, porque él, y Bacon también, porque ellos dos exportan ese método de la ciencia a la filosofía. Y obviamente acá compartimos la cualidad de la modernidad que es el antropocentrismo. Acá empieza a surgir el antropocentrismo. Ya todo se centra en el hombre. El hombre es el centro de la reflexión. Ya deja de ser Dios o la naturaleza, entonces es otra vez el hombre el centro del universo. Eso no quiere decir que eran todos ateos los modernos, de hecho la mayoría creyente, pero ya separaban las cosas del hombre, las cosas de Dios, de Dios. Entonces es el hombre el que tiene que pensar por sí mismo, el hombre que tiene que lidiar en este mundo por sí mismo. Entonces ahí se rompe ese... ¿Puedes cambiar de diapositiva, Mauricio? ¿Ya se cambió? Ah, perfecto. Acá tenemos eso que le estaba hablando. Algunos pensadores renacentistas. Esto a lo mejor explayamos después, pero ahora esto es una introducción, así que no se preocupen. Nicolás Copérnico, en 1403-1543, es el que sustituye el modelo geocéntrico por el heliocéntrico. Y este fue un golpe a la iglesia. ¿Qué tiene que ver la iglesia con el modelo geocéntrico? Ya vimos esto en la historia de la ciencia el año pasado, pero vamos a ver otra vez este año. El modelo geocéntrico es que la Tierra es el centro del universo.
Y de hecho lo que parece sentido común, porque nosotros vemos que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Hasta ahora decimos el sol sale, para que vean la influencia del pensamiento. Ahora, como les dije el año pasado, tradicionalmente se cree que la iglesia era anticientífica y que los modelos Galileo y Copérnico eran los científicos. Pero no es tan así. La iglesia también se basaba en teorías científicas. Se basaba en la astronomía de Ptolomeo. Ptolomeo hizo una serie de predicciones orbitales, cálculos, que incluso llegan a predecir eclipses. Entonces los medievales decían, este cálculo funciona, por tanto, esta es la realidad. La Tierra es el centro y los planetas orbitan. El problema es que tenías que forzar mucho para conseguir, o sea, eran órbitas complicadas para que los cálculos coincidan. Pues básicamente Ptolomeo hizo coincidir los cálculos al desarrollo de los eclipses, eso por eso. Pero a la iglesia le convenía ese modelo porque era el modelo más apegado a la Biblia. Acuérdense ustedes que en el Antiguo Testamento Josué le pide a Dios que pare el sol y Dios para el sol. Entonces quiere decir que el sol es el que se mueve porque Dios paró el sol. Josué no le dijo, quiero que deje la tierra rotar un chiqui, sino que Josué le dijo, para el sol, para que no sea de noche y pueda continuar la batalla. Entonces, el sol es el que para. Entonces, eso coincide con la Biblia. Aparte, le da todo el sentido, porque el Génesis dice que el hombre es primicia de la criatura. Entonces, tiene sentido que la primicia de la criatura esté en el centro del universo. Tiene sentido que Jesucristo baje en el centro del universo. No tiene sentido que baje en el tercer planeta de un sistema solar que tiene más de 9 planetas, que tiene 8 planetas por lo menos, o 9, depende si cuentan Plutón o no. Y que es una parte de una galaxia y una parte de un universo insignificante. O sea, tiene sentido que la Tierra sea el centro y que otra vez, como decían los medievales, Jerusalén lo traerá al centro de la Tierra y que Dios baje ahí. O sea, Dios tiene que estar en el centro de todo. No puede Dios estar en una tercera piedra perdida de... Entonces, por eso, ellos, como era el modelo que más conocían, se apegaban a un modelo científico. Pero el avance de los telescopios permitió ver primero los cálculos matemáticos de Copérnico. Que Copérnico dijo eso y a su socio nomás, su capé nomás le contó así y se quedó calladito porque él sabía que iba a tener ese problema. Pero después vino Galileo y dijo, miró el telescopio y dijo, Copérnico tenía razón. Y ahí la iglesia le dijo, para. Y medio que hubo un juicio contra Galileo. Pero lo que quiero que tiene es que no fue ciencia contra religión lo de Galileo, fue una teoría científica versus otra teoría científica. Fue un cambio de paradigma científico. El error de la iglesia fue aferrarse a un paradigma que no correspondía, porque eso le servía a su religión, ¿verdad? Eso es otra cosa, pero no es que la iglesia era anticientífica, la iglesia tenía su teoría científica que ellos avalaban. Incluso el Papa Urbano VI le permitió a Galileo publicar su... Pero ¿cuál fue el problema de Galileo? Que él dijo, esta es la realidad. Porque el Papa dijo publicar, pero como una teoría. Galileo dijo, no, los números no mienten, esta es la realidad. Y ahí se hizo el problema. Una pregunta, profesor. Sí. En esa época el concepto de ciencia ya estaba en moda. No, empieza a estar. Por eso surge el método científico. Ya. El concepto de ciencia, ¿cómo conocemos ahora? Empieza acá. Después, el legado copérnico va a ser continuado por Kepler, que establece las leyes de movimiento de los planetas, con cálculos más exactos que Copérnico. Y después viene Galileo, que ya le hablé de Galileo bastante, sí. Entonces, vemos qué descubrimiento tiene Galileo. Galileo descubrió las fases de Venus. Venus, igual que la Luna, tiene fases, lo que comprueba la teoría heliocéntrica. Porque si la Luna tiene fases y Venus tiene fases, quiere decir que Venus orbita al Sol como la Luna orbita a la Tierra. Después tenemos, Galileo descubrió satélites de Júpiter, que por cierto, algo simpático es que Galileo homenajea a los Medici porque él necesitaba financiamiento, entonces dedicó el descubrimiento a los Medici, creo que era, sí, a la familia, para que él le pague, le financie, porque necesitaba plata para seguir haciendo su... Sus mecenas. Sí. Galileo también descubrió
las manchas solares. También descubrió algo raro en Saturno que él no pudo ver, pero que después los cálculos matemáticos de Huygens demostraron que eran anillos de Saturno. Él no entendía que era, no podía ver porque había manchas que cambiaban. Él veía algo que cambiaba en Saturno y no sabía qué era. Y después Huygens, por eso la zona, una de las zonas que se fue a Saturno se llama la zona Huygens, porque Huygens descubrió que eran anillos y demostró matemáticamente que eran anillos. Galileo también descubrió que el universo era más grande que lo que se pensaba porque con su telescopio observó que las estrellas eran invariables. Entonces dedujo que estaba muy lejos, por eso no veíamos su variación. El telescopio también fue un aporte de Galileo, porque el telescopio existía desde la antigüedad, ¿verdad? Se usaba para la guerra, eso. Pero Galileo lo adaptó para observar el cielo. Por eso esos telescopios sencillos hasta ahora se venden como telescopios galileanos. Ese telescopio básico que tiene 3 espejos, hasta ahora se le conoce como telescopio galileano. Cambia de viñeta, Mauricio, por favor. Y acá tenemos lo que les dije, los pasos del método científico según Galileo. Galileo fue el primero en elaborar así hasta una regla para el método científico. Primer paso es la observación, tenés que observar un fenómeno. Después tenés que elaborar una hipótesis. Después tenés que deducir, sacar deducciones de esa hipótesis y después tenés que experimentar. Voy a poner un ejemplo de Galileo. Galileo observó, por ejemplo, la ley de los cuerpos en caída. Galileo se dice que se subía a la torre de Pisa y tiraba cosas y observaba cómo caían. Entonces Galileo, lo que dedujo Galileo es que sin la resistencia del aire, todos los cuerpos caían a una velocidad constante. Entonces Galileo empezó a tirar cosas, empezó a observar eso y empezó a tirar cosas. En base a lo que tiraba, él elaboró hipótesis. Primero, por ejemplo, voy a ver si puedo prender mi cámara. No está andando mi cámara. No anda mi cámara. No sé qué le pasa. Bueno, el punto es, hagan ustedes el siguiente experimento. Agarren una hoja de papel y tiren al suelo. Van a ver que cae despacio. Ahí Mauricio parece que va a demostrar el experimento galileano. El papel y pluma al mismo tiempo y el papel cayó más rápido. Ahora, agarrá ese papel y poné encima un libro, por ejemplo, y tirá los dos. ¿Ven que el libro y el papel son diferentes pesos pero caen igual? Así Galileo dedujo, y esto recién en el siglo XX, cuando Neil Armstrong fue a la luna y tiró una pluma y una cosa pesada, no me acuerdo, creo que era una pelota de hierro o de plomo, no me acuerdo qué era. Neil Armstrong ahí recién confirmó científicamente que en el vacío los cuerpos caen a la misma. Conste que eso ya Isaac Newton se basó en la ley de los cuerpos de caída de Galileo para... El punto es que Galileo observó tirando qué cosas, después elaboró una hipótesis, después dedujo a través de esa hipótesis y después hizo experimento, repitió el experimento para comprobar si su hipótesis era válida o no. Esos son los pasos del método científico de Galileo. Y les expliqué con un experimento que hizo él, que es la ley de los cuerpos en caída. Ahora tenemos a Leonardo, nuestro amigo Leonardo da Vinci. Leonardo es el hombre por antonomasia. Él abarcó todo todo el saber del Renacimiento. Abarcó de arte, dibujo, arquitectura. Hasta hizo un libro sobre las normas en la mesa. Y hay también un libro de cocina que es una falsificación que no hizo él, pero se sabe que él sí escribió sobre cocina porque él trabajó, llegó a tener una taberna incluso él. Pero el libro ese que si ustedes encuentran ese libro de cocina de Leonardo da Vinci es una falsificación. Que se vende, hasta por internet creo que está. ¿Cuánto tiempo vivió ese Da Vinci, profesor? 1452, 62, 72, 82, 92, 502, 512, casi 80 años.
Leonardo hizo varios aportes a la ciencia, aportó a la ingeniería, a la anatomía, como vimos nosotros, eh, a la filosofía, y es un precursor, como le dijimos, como Galileo de la ciencia moderna. Acá vamos a hablar de esto de medicina que le dije. Leonardo tenía un afán por la pintura y la escultura. Esto le llevó a interesarse en anatomía humana. De hecho, se dice que él, para dibujarle a Jesús, se dice que él le crucificó a un cadáver y que ese cadáver se cayó. Entonces ahí él dedujo que la crucifixión no tenía que ser por las manos, sino por las muñecas. Aunque hay experimentos nuevos que demostraron que se puede colgar a la gente, crucificarle por las manos, ¿verdad? Pero Leonardo hizo experimentos y el cadáver se le cayó. Entonces por eso le dibujaba a Jesús con la cicatriz de la cruz en la muñeca. Del clavo de la cruz tenía en la muñeca en el dibujo, en la pintura de Leonardo. Entonces él empezó a diseccionar cadáveres para hacer su dibujo anatómico, precisamente anatómico, y tomaba nota, como le dije. Este interés comenzó con su maestro Andrea de Rocho, que le dijo que vos no puedes ser un pintor si no tenés conocimiento de anatomía. Entonces Leonardo se tomó al pie de la letra y dijo, bueno, ¿querés que conozca anatomía? Bueno, y empezó a estudiar, a diseccionar cadáveres. Como ustedes saben, en esa época todavía las ciencias naturales estaban empezando, recién todavía eran algo visto como algo malo y el cuerpo humano era visto como algo sagrado, entonces era como una profanación de lo sagrado, profanar un cuerpo humano con fines médicos. Entonces pasó lo que les conté, que la acusaban de necromancia y que casi se fue, no sé, a la hoguera o algún otro método de tortura, casi, pero por suerte sus amigos, sus buenos amigos, cajoneaban el expediente. Siguiente. ¿Cambió ya? Sí. Algunos inventos de Leonardo. Leonardo diseñó un prototipo de helicóptero. Obviamente no funcionaba porque para eso hacía falta un motor que no tenía. O sea, tenía el sistema de los hilos. Eh, no se ve, Mauricio, se ve todavía en medicina. Es estrambótico la tecnología con este. Reaccionó por fin. Sí. Bueno, Leonardo diseñó un prototipo de helicóptero. Obviamente no funcionó porque le faltaba, como le dije, un motor. Pero tenía así unas cuerdas que era como ese helicóptero que vos haces con las manitos cuando jugás, cuando sos criatura, el palito con las manos. Más o menos era el principio, el mismo principio. Pero como le dije, la tecnología estaba muy atrasada. Pero Leonardo igual diseñó un prototipo de helicóptero, aunque nunca pudo volar. También diseñó un prototipo de escafandra. Escafandra es lo que tienen los buzos. Leonardo usó una especie de tanque de corcho y conectado por un tubo a la boca entonces era una especie de escafandra para que la gente pueda. Obviamente no te podías sumergir a las profundidades, pero podías quedarte sumergido así en varios tiempos y tipo, era básicamente un snorkel más complejo, ¿verdad? Pero eh, acá tienen el principio del buceo. También diseñó un prototipo de tanque. Cuando se le pagó para diseñar armas militares, diseñó tanque. Que obviamente todo quedó un prototipo, ¿verdad? Porque era muy complejo, todavía no existía el sistema de rueda de Oruge, esas cosas, entonces era difícil. Pero diseñó un prototipo de tanque. Diseñó también armas militares que sí funcionaron como una ballesta gigante, un cañón que tenía el famoso que se conoce como culata trasera. También diseñó un sistema de drenado de canales, diseñó la bomba centrífuga y el famoso tornillo sin fin, que es ese tornillo que está sobre sí mismo. Busquen usted el modelo en tornillo sin fin. Se le dice tornillo sin fin porque gira constantemente. Eh, a ver.
Hablemos, ¿Quién? hablemos de Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa era de la nobleza florentina. De hecho, tuvo cargo, acuérdense que antes los cargos, igual que ahora los hijos de papi compran los cargos, antes los nobles compraban títulos, compraban cargos, entonces él tuvo, fue de la Cancillería de la República Italiana. No, perdón, acá estoy, perdón, me estaba extrañando ya lo que estaba diciendo. Nicolás de Cusa nació en lo que es Alemania y también era hijo de papi, era de banquero y comerciante. Recuerden que acá en esta época empieza a surgir la burguesía, que la burguesía es una clase social que son los banqueros, los comerciantes, la gente que pudo hacerse de plata con el sistema feudal y que ahora quiere independizarse del mismo. Perteneció a una familia de renombre y por eso, como tenía plata, se dio el lujo de estudiar filosofía. También estudió teología, matemática, astronomía y estudió algunos idiomas. Muchos lo consideran el padre de la filosofía alemana. Nicolás de Cusa tenía que conocimiento va de lo conocido a lo desconocido. Por tanto, la ciencia humana, y acá se disipa el empirismo, la ciencia humana se fundamenta en la observación. Acuérdense ustedes del método científico: observar, experimentar, contrastar. Nicolás de Cusa toma también eso y dice, se basa en observación. Y Nicolás de Cusa también era creyente, pero era medio panteísta porque decía que no existe nada que no tenga a Dios como principio. Todo lo creado, incluido el hombre, es imagen de Dios. Es teísta, pero rayando en el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Si ustedes saben qué es el panteísmo. El panteísmo es la filosofía que cree que Dios es la naturaleza. Todo es de Dios. Sí. Sí, que va a tomar etimológicamente. Después, adelanta un poco, Mauricio. Después tenemos los niveles de conocimiento. Que el conocimiento obviamente empieza por los sentidos. Eso ya desde Platón ya está. Después sigue la razón. Una vez que vos tenés los sentidos, empezás a razonar. Después ya el nivel más elevado que el intelecto y después ya viene la contemplación intuitiva, que es cuando vos contemplas la realidad como un todo. Primero los sentidos, la etapa más primitiva, cuando vos, por ejemplo, voy a poner ejemplos. Vos ves algo rojo y decís, eso es rojo. Después la razón, eso es rojo, por tanto este que tiene el mismo color también es rojo. Ahí hace razonamiento. Después el intelecto, el rojo es un color abstracto. Y después la contemplación intuitiva, el rojo es parte de la naturaleza, que es parte de Dios, que es parte del todo. Entonces te vas desde los sentidos hasta lo universal. Ahí tenemos otra reminiscencia, por eso el renacimiento es renacer de la idea. Tenemos reminiscencia a través de Platón, como vamos de lo particular a lo universal, a la idea de las cosas. Seguí avanzando. De lo sensible a lo inteligible. Exactamente. Acá está lo interesante sobre el universo. Acá dice, Dios es infinito, es uno infinito. De vuelta a través de los neoplatónicos, Plotino y eso, el uno, el infinito. ¿Se acuerdan de Plotino? Plotiniano. Sí. El uno, el nous, esas emanaciones. El gran cabalista. Por tanto, si el universo es la imagen de Dios, el universo también es uno infinito. Entonces, acá, la realidad, acá pasamos de un universo centrado a un universo infinito. Por tanto, la Tierra no está en el centro, la Tierra no es el centro. No existe un centro del universo. No hay centro, porque el infinito es infinito. No, el infinito no tiene centro, si el infinito se extiende. ¿Cómo va a tener centro algo que no tiene límites? Algo que no tiene bordes, ¿cómo va a tener centro? Por tanto, no hay un lugar privilegiado en el universo. O sea, ahí tira por tierra la iglesia, el tema de la iglesia.
Después también sacando a Heráclito, dice que todo está en movimiento, incluso el Sol. Y esto es bastante moderno. Esto ni siquiera los heliocéntricos se animaban a decir esto. Esto es bastante moderno. De hecho, ahora sabemos que el Sol está en movimiento. Sabemos que no solamente los planetas se mueven, sino que el Sol se mueve por la galaxia. Y que la galaxia se mueve por el universo también. Así es. Pero él dice que como es tan grande la distancia, no nos percatamos del movimiento. Y tenía razón. Ahí la pegó. Esta idea van a inspirarle a otro filósofo posterior que se llama Giordano Bruno, que es un filósofo que vamos a dar en las siguientes clases. Vamos a hablar de Giordano Bruno y de su filosofía. No quiero tocar Maquiavelo todavía, Mauricio, porque Maquiavelo merece una clase aparte. Ya estamos por terminar. Vamos a dejar nomás Maquiavelo para después, porque ahora ya estamos por terminar. Bueno, en resumen, todavía en la siguiente clase vamos a continuar con el Renacimiento. Nos faltan dos pensadores grandes, que son Maquiavelo y Bruno, y después sí ya vamos a entrar formalmente en la modernidad, que es, ya empieza con con Francis Bacon y René Descartes. Hablando del tema de la clase, como les dije, me avisaron que no se habilitó el Drive todavía. Eso voy a tratar de corregir en la semana porque hay más libros en el Drive. Yo compartí un Drive, pero por lo visto mi Drive no está como compartido, entonces no sé, ustedes no pueden ver en el aula. Me acaban de decir, no sé si todos no ven o si algunos nomás no ven. Si pueden verificar eso, por favor. En el A aula. ver, Bibliografía aparece Adolfo Carpio, principio de filosofía, después está el otro, el de... acá voy a compartir la plataforma. ¿En dónde tendría que estar, profe? Bibliografía general de la asignatura. Ahí está. Acá veo Carpio. No está no está. Entonces quiere decir que no puse como, mi Drive no está como compartido. Porque el correo institucional, pues a lo mejor por eso es. Porque el correo normal, vos puedes poner sin problema. Y te comparte directo ya. A lo mejor este depósito institucional está ya como bloqueado y tengo que habilitar. Voy a ver cómo hacer eso. Pero van a tener más libros, no son estos 3 libros nomás. Entonces vamos a hacer eso. La próxima clase vamos a dar, a lo mejor destinamos una clase a Maquiavelo y una clase a Bruno, porque son pensadores complejos y tienen que tener su espacio. Entonces vamos a desarrollar una... ¿Qué? Especialmente Maquiavelo. Sí, Nicolás Maquiavelo. Entonces, vamos a dejar eso para la próxima clase. Ahora quiero ver el tema de la plataforma y nosotros ya no tenemos fecha de examen, ¿verdad? No, profe. El delegado no sé si sabe algo, yo no sé nada. Pero el examen va a ser en junio o julio, para planear más o menos hasta dónde vamos a llegar. Todavía no sabemos nada sobre el tema del examen. Hay que ver en el calendario académico, eso ya está. Sí. O sea, todavía no nos pidieron que hagamos calendario, pero estoy seguro que ya está en el calendario. Perfecto. El periodo de examen ya está determinado, hay que revisar. Pero voy a buscar. A ver si encuentro. Exactamente, así mismo. Sí. Profesor, una pregunta. Sí. Tarea nosotros tenemos para Van a realizar. tener tarea. Por ahora no lo estoy dando, pero van a tener tarea, no se preocupen. Genial, profe. El trabajo práctico, de hecho, no va a ser un trabajo práctico como tal, sino que va a ser la sumatoria de las tareas. Ya. No lo quiero dar tarea porque quiero terminar por lo menos una unidad para dar tarea. Porque no tiene sentido que le dé tarea si no terminamos una unidad. Entonces, a lo mejor. Sí. ¿Hay algunos capítulos en específico que tenemos que memorizar de tu materia, profesor?
Y eso vamos a ir viendo, voy a hacerle también una guía de estudio. Vamos a ir viendo, yo le voy a decir, Bruno tal página, Maquiavelo tal página, tal texto, tal página. Eso no te preocupes, van a ir teniendo todo eso. Ahora parece que encontré el calendario. A ver un poco. Sí. Espero que voy a mostrar el calendario. Sí, por favor. A ver, Ese calendario en el grupo de WhatsApp sería bueno. sí, después voy a poner. A ver, hasta marzo lo que hay, profe. No sé si ustedes nomás encontrando. Pero no se elaboró un calendario todavía de exámenes. Generalmente el coordinador pide una consensuación de fechas para la materia. No, todavía eso no se va a hacer todavía. Hay un periodo de examen que está estipulado, pero las fechas en particular no todavía. Primera evaluación parcial del 6 al 30 de junio. Junio. Ahí está, eso es. Entonces, a ver, tenemos, ¿de cuánto es? ¿De qué fecha es? Del 6 al 30 de junio. Entonces tenemos la clase, tenemos el 16, que por cierto no va a ser feriado, el 23 y el 30. Entonces el 16 daríamos Maquiavelo, el 23 daríamos Bruno, entonces ahí ya terminaríamos básicamente el Renacimiento. Y el 30 empezaríamos con lo que sería René Descartes. Así es. Entonces quiere decir que por lo menos teníamos la primera unidad ya para dar en el examen. Ya. Porque yo lo que no quiero es que no terminemos una unidad. Entonces, por suerte me tranquilizo porque quiere decir que vamos a llegar a terminar la unidad para los exámenes. Y no sé, profe, a lo mejor podemos, no sé, acelerar un poquitito y hacer una unidad y media o algo así para el examen. El tema es que tampoco conviene porque tiene que aprender también usted, o sea, no es solamente dar rápido. Yo también puedo, por ejemplo, podía hacer esto que hice ahora, el resumen de acá así como está Maquiavelo, da así como está nomás en la diapositiva. Sí, tenés razón. Yo creo que merece más desarrollo. Y yo creo que nos va a dar tiempo para terminar todos los autores que tratamos en el programa. Nos va a dar tiempo. Sí, tenemos tiempo, más tiempo que el año pasado, al menos tenemos. Sí, ese también es el problema. El año pasado estuvo demasiado ajustado. Sí. Entonces, eso es lo que... Y como le dije al compañero, vamos a hacer también una guía de texto. O sea, voy a decir, Maquiavelo, tal texto, lean tal texto, tal. Renacimiento, lean tal texto, de tal parte a tal parte. Y así vamos a ir haciendo. Con respecto al tema de las tareas, como le dije, quiero terminar por lo menos una unidad para que ustedes tengan tareas, porque si no, no le veo el chiste yo a terminar para hacer tareas. Entonces, la tarea podríamos hacer la primera tarea podría ser esta semana entre el 20, porque el 23 terminamos la primera unidad. Entonces, esta semana del 29, 30 y los primeros días podemos poner la primera tarea para el aula y ver, depende de qué sea la tarea, vamos a ver cuántos días vamos a dar para que ustedes hagan. De cualquier manera, usted tiene que tener la tarea hasta fin de año, tienen para hacer las tareas, solo que van a tener, para que no se le encime todo, conviene ir haciendo las tareas conforme, y como saben, va a afectar el puntaje. Yo pongo una fecha y usted puede entrenar acuérdense que hasta el 30 de noviembre nomás podemos poner tareas. Después ya tengo yo que derivar planilla, trabajo práctico, eso. Yo estoy viendo cómo hacer y conseguir una notebook y ahí adelantarme, anticiparme a todo. Por ahora me manejo en mi celular y me es lento todo, pero yo voy a tratar de estar al día. Sí, hay nubes baratas por cuotas, pero el tema es que es debo también eso. Pero ahora hay nubes muy baratas. Te convendría no solamente para la facultad, sino para tu trabajo también. Otra opción que puedes hacer que es más barato es comprarte una tablet y comprar el teclado ese para la tablet y usar tu tablet como una computadora chiquitita. Sí, es bastante útil eso. Sí. Sí, tengo acá mi
computadora, pues le falta cable, teclado, pantalla y mouse nomás. Entonces, ¿qué es lo que tenés? Disco duro. Y la caja. Bueno, algo es algo. Con respecto al aula, ustedes me dijeron que todos ya pueden acceder al aula, aunque no estén inscritos, ¿verdad? Profesor, una consulta. Sí. Nosotros el año anterior teníamos, no sé, ¿cómo le decían? Contraseña, algo así, le decía PIN. Este año no necesitamos PIN así de otra vez, ¿verdad? Entramos nomás. Y no, eso yo no sé. No, es Automatriculación era. algo de 2023 era el código para tercer No me curso de filosofía. Está ahí en la... Espera que voy a mostrar. Compartir. No. Me voy a inicio. Se van acá en virtual.fil.1.pi. Después categorías, casa central, filosofía. Ahí Manuel dice que están en PDF en el grupo de WhatsApp. Tercer curso. Pero acá estoy mostrando. No se ve nada, perdón. Espera. A ver, acá, sí. Bueno, inicio. ¿Se está viendo ahora? Sí, inicio. Se está viendo ahora. Acá están las claves de matriculación. Central. Filiales. Bueno, y ahí adentro está. Ahí se ve. Bueno, y una vez que tenga el código de matriculación, te vas acá, casa central, filosofía. ¿Se está viendo? Tercer Sí. curso. Tercer curso, filosofía, para que vamos a buscar historia 3. Y bueno, ya estoy inscrito, ¿verdad? Pero si vos Sí. todavía no estás inscrito, ahí te pide que pongas la contraseña. Y la contraseña es... Te voy a mostrar. Es que yo ya me inscribí, fui allá a la casa luego a inscribirme. Pero tenés que escribirte también acá en la plataforma. Pues. No, yo ya nomás me voy, me inscribo y ya está ya. No me pide que me inscriba otra vez ahí. La cosa es que el año anterior para entrar en tu tarea tenía que tener un código aparte, otra vez nomás era eso. Después de la matriculación, no era para matricularse. Vos lo que estás preguntándome entonces es lo de algo. Algo así. Sí. Esa es otra cosa. Este es para la plataforma, para entrar al curso en la plataforma. Y lo que vos estás preguntando es otra cosa que es para inscribirse a la materia que sí. Ahí sí vos podés hacer, así como vos hiciste presencialmente, vos podés hacer por la computadora. Y si haces por la computadora, sí necesitas el PIN. Entonces yo puedo entrar nomás ya en cada materia tranquilamente. Entrar nomás ya a la plataforma y hacer eso que mostré recién. Gracias, compañero, muy amable. Gracias, profesor. Tu clase estaba muy entretenida. De nada, me alegra. Bueno, creo que eso sería todo por la clase de hoy. A la próxima clase damos Maquiavelo y después nuestro amigo Giordano. Aunque no debe algo, Inabo, profesor. ¿Qué? Vos estás debiendo algo así como un asadito para los perros acá a tu alumno. Ya, acá les voy a mostrar lo que es lo de algo. Acá pones tu número de cédula, el PIN, que eso tenés que preguntar por correo o llamar a la facultad o qué sé yo para que te den el PIN si es que no te acordás del PIN. Es de 4 cositas el PIN, de 4... Sí, yo tengo anotado acá
por la pared, por el ropero, tengo anotado con mi guitarra ahí. Después cuando pones tu número de cédula y tu PIN, acá puedes entrar en esta cosa y entras acá en asignaturas, registrar preinscripciones y ahí le marcas lo que querés inscribirte y guardar. No, por si había cambiado, nomás era el PIN. No, Sí, vos no una acotación, compañeros, una acotación al respecto. Yo quería entrar en el ALU después de haberme inscrito en la facultad, pero no pude. Tuve que ir de vuelta a la facultad, a la administración, a pedirle que me dé el PIN. Y por lo visto ahí me bloquearon o me cambiaron, no sé qué hicieron, ¿verdad? Y ahí la administración recién me dieron y recién ahí pude. A Cristian le aconsejaría, si es que tiene posibilidad de irse a la facultad, la administración va a pedirle a mí mismo que le habilite el ALU y te dé ahí el PIN. Eso voy a hacer, mejor hacer esto, ir personalmente para evitar cualquier inconveniente. Te evitar una canación. Sí, gracias, compa. Por ahí si te cuesta irte, yo personalmente pude conseguir por correo, le pedí ahí archivo que me mande el PIN por favor y me mandó y no tuve ningún problema. O sea, por correo también se puede hacer. Bueno, no sé, cuando yo hice hace 2 años, a lo mejor se piden que te vayan, no sé, hay que averiguar. O sea, se podrá también, yo porque tuve que irme nomás al PIN, ¿no? Ya. Y así, este es el proceso. Y después cuando ya está registrada tu prescripción, te vas acá en estado de cuentas, deudas, y acá yo tengo un problemita que tengo que mandarle un correo a preceptoría que no se me genera la deuda. No sé por qué no se me genera la deuda. Y eso es todo. Bueno, profe, creo que ya terminamos por ahora. Sí. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Compañeros, muchas gracias. Adiós. Gracias.